Docente, muy buenas noches. Le saluda el alumno Rodrigo Anchante Mesa, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Hoy le vengo a exponer el análisis del caso sobre la corrupción en el Perú y le voy a proponer una posible solución tomando en cuenta no solo el derecho, sino también la moral de la política. Del caso de corrupción en el Perú, Lava Jato. Bien, una breve reseña sobre la organización. Odebrecht es una empresa de construcción e ingeniería con sede en Brasil. Fue fundada en 1944 y la empresa se convirtió en una de las mayores constructoras de América Latina. Se expandió sus operaciones a nivel global y operó en numerosos países, incluyendo el Perú, donde participó en proyectos de infraestructura significativos. Un pequeño resumen del contenido que le voy a exponer. El caso Lava Jato en el Perú involucra un escándalo de corrupción que tuvo un impacto significativo en la política peruana, ¿no? Como bien sabemos, fue muy sonado este caso de corrupción en el Perú. En este análisis se va a aplicar los principios éticos, filosóficos de destacados pensadores como por ejemplo Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant. Sócrates se enfoca en la ética y la búsqueda de la verdad, ¿no? Se destaca la importancia de la honestidad y la verdad en la política, mientras que Platón se centra en la justicia y la estructura ideal de la sociedad, ¿no? Se analiza cómo la corrupción afecta a la justicia y la estructura social en el Perú. Aristóteles se concentra en la ética y la virtud. Se explora como falta de virtud en los actores políticos que contribuyeron en la corrupción de ese entonces. No, el social, en el contexto de la corrupción, se consideran las implicaciones de la corrupción en el término de incumplimiento de contrato social. Esto es en el contractualismo social. Kant se enfatiza la ética, la deontología y el imperativo categórico, ¿no? Que se aplican conceptos de moralidad en la toma de decisiones políticas legales relacionadas en el caso Lava Jato en el Perú. Bien, el desarrollo de este informe tiene sus raíces en unas operaciones eh, que comenzó en el 2014. Originalmente se centró en investigar las actividades ilegales de la empresa de construcción brasilera Odebrecht y su involucramiento en sobornos a funcionarios públicos para obtener contratos gubernamentales. Las implicaciones en el Perú fue un impacto del caso Lava Jato fue profundamente significativo para el Perú, ¿no? Varias figuras políticas provenientes de funcionarios gubernamentales fueron implicados en recibir sobornos de Odebrecht, como bien sabemos, ¿no? Lo que resultó en la caída de presidentes, ministros y legisladores. La colaboración de Odebrecht con las autoridades en una serie de países, incluyendo el Perú, proporcionado con una información detallada sobre las actividades corruptas y nombres de los funcionarios políticos que recibieron sobornos. El impacto a largo plazo en la política peruana. En este caso de Lava Jato, continúa teniendo un impacto a largo plazo en la política peruana porque ha generado un renovado interés de lucha contra la corrupción y ha llevado a la implementación de reformas legales y políticas para prevenir futuros escándalos, como en este caso de Odebrecht. El análisis jurídico, ¿no? Vemos un análisis jurídico de Sócrates, Platón, Aristóteles, el contractualismo social y Kant, desde su punto de vista, ¿no? Desde la perspectiva de Sócrates, la justicia y la moralidad en la política están vinculados en la búsqueda de la verdad y la honestidad. La corrupción Lava Jato involucró actos que socavaron la verdad y la integridad en la toma de decisiones políticas y la adjudicación de contratos. Se destacaría la necesidad de investigaciones exhaustivas y transparentes para descubrir la verdad detrás de todos estos sobornos que hubo en el tema de corrupción.
así como la importancia de rendición de cuentas. Platón. Desde la perspectiva de Platón, la justicia es fundamental para mantener la armonía y la estabilidad en la sociedad. La corrupción socava la justicia al permitir que los intereses privados prevalezcan sobre un bien común. Platón abogaría por reformar estructuras que eviten que la corrupción se arriesgue en las instituciones políticas y económicas. Podría decirse que a favor de una supervisión más estricta y en procesos de licitación, en transparencias en toma de decisiones gubernamentales. Mientras que Aristóteles, desde ese punto de vista, se centraría en la ética y la virtud en toma de decisiones políticas. La corrupción refleja una falta de virtud en actores políticos involucrados en análisis que destacaría la importancia de la educación ética para líderes políticos y la promoción de una cultura de integridad política peruana. También argumentaría que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de actos corruptos para garantizar la justicia. El contractualismo social. Los teóricos del contractualismo social evaluarían la legitimidad del gobierno en el contexto de corrupción. Argumentarían que la corrupción socava en el contrato social entre el gobierno y los ciudadanos, ya que los ciudadanos confían en que los líderes actuarían en su interés. Se podría destacar también en este pensamiento la necesidad de restaurar esta confianza a través de reformas institucionales y la promoción de la participación ciudadana en la supervisión de procesos gubernamentales. Kant. Kant enfatizaría la ética deontológica y el imperativismo categórico. Argumentaría que los actores políticos deben actuar de acuerdo al deber y la moralidad, independientemente de las consecuencias. Desde la perspectiva y un análisis kantiano, subrayaría la necesidad de que los líderes políticos obedezcan principios éticos sólidos al tomar decisiones políticas y legales. Un análisis ético y moral de los mismos pensadores que son Sócrates, Platón, Aristóteles, el contractualismo social y Kant. Sócrates nos dice desde un análisis ético y moral, que es el padre de la ética, ¿no? Resalta la importancia de la verdad y la honestidad en la toma de decisiones políticas y legales en el contexto del abajato. Sócrates abogaría por la necesidad de buscar la verdad detrás de los actos corruptos y promover la rendición de cuentas de los responsables, y enfatizaría que la corrupción, al implicar actos de engaño y deshonestidad, socava de los cimientos de la moralidad en la política. Mientras que Platón, centrado en la justicia y la estructura ideal de la sociedad, vería por la corrupción como una amenaza para la justicia y el bien común para la política peruana. Argumentaría también Platón que la corrupción permite que los intereses personales prevalezcan sobre un bien público, ¿no? Propondría reformas estructurales que promuevan la transparencia en toma de decisiones gubernamentales. Aristóteles, en su énfasis por la ética y la virtud, destacaría la importancia de la educación ética y la promoción de la cultura e integridad. En la política peruana, la corrupción refleja la falta de la virtud en actores políticos involucrados. Desde esa perspectiva, el desarrollo de la virtud y la ética en los líderes políticos es esencial para prevenir futuros casos de corrupción. El contractualismo social nos dice que los teóricos como Hobbes, Luque y Rezaud evaluarían la legitimidad del gobierno en el contexto de la corrupción. Argumentarían que la corrupción socava contrato social entre el gobierno y ciudadanos, ya que los ciudadanos confían en que sus líderes actuarían su interés desde la perspectiva, y se enfatizarían la necesidad de reformas institucionales que restauren la confianza pública. Kant es el defensor de la ética deontológica en el imperativismo categórico y subrayaría la importancia de actuar por deber
y moralidad, independientemente de las consecuencias. En el caso Lavajato en el Perú, Kant argumentaría que los líderes políticos deberían obedecer principios éticos sólidos al tomar decisiones relacionadas con la corrupción. Bien, la propuesta de solución abordando la corrupción en el Perú desde este caso de Odebrecht sería el fortalecimiento de las instituciones de control. Como primer punto, ¿no? Podría ser la creación de una entidad independiente de control y supervisión de ética y la integridad del gobierno responsable para investigar y sancionar casos de corrupción. Como segundo punto, puede ser la promoción de la ética en la educación, ¿no? La introducción de programas de educación de ética desde la escuela primaria hasta la educación superior, enfocados en desarrollar la virtud y la moral en futuros líderes políticos. Tercer punto, la transparencia en acceso a la información. La creación de un portal en línea de acceso público que permita a los ciudadanos monitorear y acceder a la información sobre contratos gubernamentales y gastos públicos. La implementación de mecanismos de denuncia protegidos. En este punto se podría establecer los canales de denuncia seguros y confidenciales para que los empleados públicos y ciudadanos reporten actos de corrupción sin temor a represalias. Las sanciones ejemplares. La reforma del sistema de justicia para garantizar la aplicación efectiva de sanciones proporcionales a la gravedad de actos corruptos. La participación ciudadana activa. Un punto es la organización de campaña de concientización y capacitación para empoderar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. La ética en la formación de líderes políticos. Este es un punto muy importante, ya que se establecería un código de ética obligatorio para todos los representantes electos y servidores públicos. La promoción de la integridad empresarial. Se fomentaría las prácticas comerciales éticas y transparentes en las empresas que operan en nuestro país. La cooperación internacional. Fortalecimiento de la cooperación internacional en la investigación y persecución de casos de corrupción transnacional. Conclusiones. La ética y la moral son fundamentales. Todos los filosóficos y teóricos jurídicos analizados enfatizan la importancia de la ética, la verdad, la integridad y la justicia en la política. La corrupción socava estos principios fundamentales y requiere una propuesta ética y moral. La transparencia y rendición de cuentas. La transparencia en la toma de decisiones gubernamentales y la rendición de cuentas de los responsables son elementos clave contra la lucha de la corrupción. Esto incluye la creación de mecanismos de denuncia protegidos y la implementación de sanciones efectivas. Las reformas estructurales. Las reformas estructurales institucionales, como la creación de una entidad independiente de control y supervisión, son necesarios para garantizar que las investigaciones de corrupción sean efectivas y transparentes. Recomendaciones. Implementar reformas legales y estructurales. Promulgar y aplicar leyes que fortalezcan las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción. Esto incluye la creación de una entidad independiente de control y supervisión con recursos y autoridad adecuados. Fomentar la ética en la educación. Introducir programas de educación de ética, como anteriormente lo había mencionado, en todos los niveles de educación peruana para cultivar la virtud. Y la moral desde una edad temprana, ¿no? Colaborar con las instituciones académicas para desarrollar y promover currículos éticos. Proteger a los denunciantes. Es muy importante este punto, ya que se ha visto muchos casos de represalias, si se puede decir, contra los denunciantes, ¿no? Se podría establecer canales de denuncias seguros y confiables para que los empleados públicos y ciudadanos reporten estos actos de corrupción sin temor a represalias, como anteriormente lo había mencionado, proporcionando una protección legal
y apoyo para todos los denunciantes de corrupción. Aplicar sanciones ejemplares. Reformar sanciones ejemplares en el sistema de justicia para garantizar la aplicación efectiva de sanciones proporcionales a la gravedad de actos corruptos y crear un tribunal especializado en la corrupción para acelerar los procesos judiciales. Evaluar y mejorar continuamente. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación periódica de las medidas anticorrupción implementadas. Informar regularmente a la sociedad sobre los avances y desafíos de la lucha contra la corrupción que se haría, ¿no? Eso sería todo de mi parte, catedrática. Le agradezco por su atención. Conmigo será hasta una próxima. Gracias.